Advertencia. La siguiente exploración nos sumergirá en rincones más oscuros de la mitología y las tradiciones antiguas. Si decides continuar, prepárate para descubrir secretos que han permanecido ocultos en la sombra durante siglos. Lo que estás a punto de conocer podría cambiar tu percepción de lo que realmente se esconde más allá del mundo visible. ¿Sabías que existe un orden en el caos infernal? ¿Te has preguntado quiénes son esos seres que operan en las sombras, ejecutando las órdenes de los príncipes de las tinieblas? Intrigas, conspiraciones, roles ocultos y una estructura que desafía nuestra comprensión. El día de hoy vamos a descubrir cómo estos entes de bajo rango desempeñan funciones clave en el reino de las tinieblas y cómo su influencia podría estar más cerca de lo que imaginas. Ellos son los tentadores silenciosos. Ellos son los guardianes de los secretos oscuros. Ellos son los engranajes ocultos de la jerarquía infernal. Y yo soy el documentalista. Y esto es Los Demonios Menores. La jerarquía infernal, un orden en el caos. Contrario a lo que muchos podrían pensar, el infierno no es un lugar de caos sin sentido. Diversas tradiciones esotéricas y demonológicas describen un sistema organizado, donde cada entidad tiene un propósito y una posición definida. Al igual que en un reino terrenal, existen niveles de poder, responsabilidades y funciones específicas. Autores como el teólogo Alfonso de Spina en su obra Fortalicium Fidei y el ocultista Johannes Wierus en Pseudomonarchia Daemonum y el influyente Grimorio Ars Goetia han catalogado y descrito la jerarquía demoníaca. Pero es en textos aún más antiguos y ocultos, como el Liber Officiorum Spiritum, donde encontramos detalles más profundos y sorprendentes sobre estos seres y sus roles. Los grandes señores y los demonios menores. En la cúspide de la jerarquía se encuentran los príncipes infernales. Lucifer, el portador de la luz. Satanás, el adversario. Belial, la personificación de la inutilidad. Leviatán, el monstruo marino y otros muchos más. Estos seres representan los pecados capitales o las fuerzas primordiales del mal. Pero debajo de ellos existe un montón de demonios menores que ejecutan las órdenes de sus superiores. Aunque su rango es inferior, su influencia en el mundo humano es significativa. Son ellos quienes interactúan más directamente con nosotros, quienes influyen en nuestras vidas de maneras sutiles y, a veces, imperceptibles. Estos demonios de bajo rango son los soldados, mensajeros y trabajadores del inframundo. Se encargan de tareas específicas, desde tentar a los humanos hasta custodiar secretos prohibidos. Es aquí donde comienzan las revelaciones inesperadas. Los roles de los demonios menores. Número 1. Los tentadores. Estos demonios tienen la misión de influir en los pensamientos y emociones humanas. Susurran ideas malignas al oído de las personas, fomentando la envidia, la ira, la lujuria y otros pecados. Se aprovechan de nuestras debilidades para desviarnos del camino de la rectitud. Pero hay más. Según textos esotéricos, estos demonios también pueden plantar sueños y visiones, manipular percepciones y crear ilusiones. Pueden hacer que veamos lo que no es, o que ignoremos lo que es evidente. Actúan en el subconsciente, en esos momentos de vulnerabilidad cuando nuestra mente es más susceptible. Número 2. Guardianes de puertas y portales. El infierno
según diversas tradiciones, está dividido en múltiples niveles o círculos, cada uno destinado a un tipo específico de pecado o castigo. Los demonios menores actúan como guardianes, controlando el acceso entre estos niveles y asegurándose de que las almas condenadas no escapen ni accedan a lugares prohibidos. Lo que pocos saben es que estos demonios también custodian portales hacia nuestro mundo. Hay puntos en la Tierra donde la realidad es más delgada, donde los mundos se tocan. Los demonios guardianes vigilan estos lugares, evitando intrusiones no deseadas y, en ocasiones, permitiendo el paso a entidades que pueden causar estragos en nuestra realidad. Número 3. Recolectores de almas. Cuando un humano ha firmado un pacto o ha caído profundamente en el pecado, estos demonios son enviados para reclamar su alma. Se dice que aparecen en el momento de la muerte, arrastrando al difunto hacia las profundidades infernales. Pero hay relatos de personas que han visto a estos recolectores antes de su muerte, como presagios oscuros que anuncian un final inminente. Pregúntale a los enfermos terminales en los hospitales. Algunos los describen como sombras sin forma, otros como figuras encapuchadas con ojos brillantes. Se mueven entre nosotros, invisibles a la mayoría, pero siempre presentes. Número 4. Mensajeros y espías. En cualquier sistema organizado, la comunicación es esencial. Los demonios menores transmiten mensajes entre los príncipes infernales y también espían el mundo de los vivos. Informan sobre eventos que podrían afectar el equilibrio entre el bien y el mal. Lo más sorprendente es que algunos de estos demonios han logrado infiltrarse en posiciones de poder en nuestro mundo. Hay teorías que sugieren que ciertas figuras históricas fueron influenciados o incluso poseídas por estos seres, cambiando el curso de la historia para servir a propósitos oscuros. Custodios de conocimiento prohibido. Algunos demonios son encargados de proteger libros, pergaminos y artefactos que contienen conocimientos oscuros. Impiden que humanos curiosos accedan a sabiduría que podría ser peligrosa si cae en las manos equivocadas. Estos custodios habitan en bibliotecas ocultas, en dimensiones paralelas o lugares inaccesibles para los mortales. Sin embargo, hay quienes han intentado acceder a este conocimiento a través de rituales prohibidos, enfrentándose a consecuencias terribles. A continuación, te mencionaré algunos nombres de demonios menores, pero te lo advierto. No intentes hacer nada estúpido. Podrías salir mal librado. Furfur. Según el Ars Goetia, Furfur es un conde del infierno que comanda 26 legiones de demonios. Aunque no es de los más poderosos, es conocido por provocar tormentas y causar discordia entre las personas. Pero lo que pocos saben es que Furfur puede revelar secretos sobre el amor y las relaciones, aunque sus respuestas suelen ser engañosas. Ornias. Mencionado en el testamento de Salomón, Ornias es un demonio que atormentaba a los hombres robándoles su vitalidad. Salomón logró capturarlo y obligarlo a ayudar en la construcción del templo. Ornias reveló conocimiento sobre otros demonios y sus debilidades, ofreciendo una visión única del mundo infernal. Andras. Descrito como un marqués infernal, Andras siembra la discordia y el caos. Su rol es fomentar disputas y conflictos, tanto entre individuos como entre naciones enteras. Hay teorías que sugieren que Andras ha influido en guerras y revoluciones a lo largo de la historia humana. Marecosias. Un poderoso gran marqués que comanda 30 legiones. Aunque tiene cierto poder, su rango inferior lo coloca bajo las órdenes de demonios mayores. Se dice que tiene esperanza de regresar al cielo algún día. Esta dualidad en su naturaleza lo hace especialmente interesante.
ya que representa la posibilidad de redención incluso en las entidades más oscuras. La vida en el infierno, más allá del fuego y el azufre. Las tradiciones describen el infierno no solo como un lugar de tormento para las almas condenadas, sino también como un reino de estructuras, ciudades y actividades. Los demonios menores tienen responsabilidades y rutinas, siguiendo las órdenes de sus superiores. Las ciudades inferiores. Se habla de ciudades como Pandemonium, la capital infernal, construida con materiales que desafían nuestra comprensión, arquitecturas imposibles, geometrías no euclidianas y luces que no provienen de ninguna fuente conocida. En estas ciudades, los demonios se reúnen, planean y llevan a cabo sus tareas. Si te gustaría un video sobre esta ciudad, dale like, comenta, comparte y activa las campanitas de este video. Número 2. Escuela y academias oscuras. Existen lugares donde los demonios aprenden y perfeccionan sus habilidades para tentar y corromper a los humanos. No son como las escuelas convencionales. Aquí los demonios obtienen experiencia de las debilidades humanas, las emociones y cómo explotarlas. También conocen artes oscuras, rituales y hechicerías que pueden ser utilizadas contra nosotros. Talleres y forjas. En las profundidades del infierno, de acuerdo a ciertas creencias, hay talleres donde se forjan armas y artefactos utilizados tanto en el inframundo como en el mundo de los vivos. Estos objetos pueden ser instrumentos de destrucción o herramientas para influir en eventos humanos. Se dice que algunas de estas armas han permanecido en nuestro mundo, causando caos y destrucción. Interacciones con el mundo humano. A lo largo de la historia, hay numerosos relatos de humanos que han intentado contactar o controlar a estos demonios menores. Magos, ocultistas y nigromantes han buscado pactos para obtener poder, conocimiento o cumplir deseos egoístas. Pero aquí es donde las cosas se vuelven aún más inquietantes. Existen rituales antiguos que, si bien son conocidos por pocos, permiten abrir puertas entre los mundos. Textos apócrifos, grimorios prohibidos, atribuidos a autores como el loco Abdul al-Hazred, contienen fórmulas para invocar entidades que no deberían ser perturbadas. Invocar a un demonio menor puede parecer menos peligroso que tratar con un príncipe infernal. Pero no es así. Estos seres son astutos y siempre buscan obtener algo a cambio. Las historias advierten sobre las trampas y engaños que estos demonios emplean para llevarse el alma de los incautos. Hay relatos de personas que, tras intentar dominar a estos seres, terminaron perdiéndolo todo: su cordura, sus seres queridos y, finalmente, sus propias vidas. Lo que pocos sospechan es que estos demonios menores podrían estar más presentes en nuestras vidas de lo que imaginamos. ¿Alguna vez has sentido una oleada inexplicable de ira? ¿O has tenido pensamientos que parecen no ser tuyos? Algunos creen que estos son indicios de la influencia sutil de estos seres demoníacos. Además, hay teorías que sugieren que ciertos avances tecnológicos y científicos fueron inspirados por conocimiento infernal. Inventores y genios que afirmaban recibir ideas en sueños o visiones podrían haber sido influenciados por demonios custodios de conocimientos prohibidos. Las sociedades secretas. Organizaciones como los Illuminati o ciertas logias masónicas han sido objeto de teorías que las vinculan con prácticas ocultistas y contactos con entidades infernales. Aunque muchas de estas afirmaciones carecen de evidencia sólida,
La persistencia de estos rumores alimenta la fascinación y el temor por lo desconocido. Adentrarse en el estudio y la interacción con estas entidades es un camino peligroso. Los demonios menores, aunque de bajo rango, poseen habilidades y poderes que pueden superar fácilmente a un humano. Entonces, ¿vale la pena arriesgar el alma por un poco de poder o conocimiento? La verdad es que no. La sabiduría ancestral nos enseña que jugar con fuerzas oscuras puede tener consecuencias devastadoras. Muchos han intentado dominar a estos seres y han terminado en la locura o peor. Así que, ¿crees que estos seres son solo mitos o podrían influir en nuestro mundo más de lo que pensamos? La próxima vez que sientas una presencia extraña o una tentación inexplicable, podrías estar ante la obra de uno de estos demonios menores. Ellos son los obreros del mal. Ellos son las fuerzas ocultas en las sombras. Ellos son los demonios del equilibrio. Y yo soy el documentalista. Y esto fue Los Demonios Menores. Saludos especiales para todos los miembros del canal. María Félix Martínez, Jess, Anthony Elvis Cochón, Ignacio, Guillermo Méndez, Dinela Vallecillo, Pierre Iván Ramet, Kensendo Troncoso, Brenner Cuyán, Leonori, Rosalinda Velázquez, Álvaro Medina, Keimer Chávez, Jesús Mora, Evelyn Tisco, Verónica Pereira, Jimena, Dani Gardea, Sol, Brenda, Eleonora Rosy Farías, Yolanda García, Miriam Romero, José Balsino, Jonathan Pacheco, Gregia Tlahuizcalpan, Juan Jacobo, Rosario Huizache y Carlos Montes. Si te gustaría que te saludara al final de los videos, que compartiera contigo todas las fuentes de mis investigaciones, material detrás de cámaras y mucho, mucho más, vuélvete miembro del canal. Ve a las publicaciones de la comunidad y busca el link para que acceses al grupo exclusivo de los miembros en Telegram. Ahí nos vemos. Gracias y hasta la próxima.